momento, conectados con la presencia de Dios. La estación que te conecta al cielo. La estación que te conecta al cielo. Encamínameradio.com. La palabra de Dios viva en encamínameradio.com. Cuatro de la tarde, 2 minutos en Colombia. Saludamos a toda la audiencia que a esta hora de la tarde está en sintonía. Bienvenidos a este segundo culto online de hoy. Muy contentos de participar con todos ustedes, compartir estas enseñanzas y bueno, repartir estas buenas nuevas de salvación a todos los rincones del planeta. Saludamos a la audiencia que está con nosotros en sintonía desde diferentes partes del mundo, los que nos escuchan en Colombia, muy contentos de participar con ustedes también en la tarde de hoy. Y bueno, el Señor nos tiene una enseñanza para esta tarde que se titula ¿Cuánta bendición o maldición hay en tu boca? Es decir, es una pregunta para todos los oyentes que hasta ahora están en sintonía. ¿Cuánta bendición o maldición hay en nuestra boca? Así que muy atentos, en la parte inferior de nuestra página oficial está el chat para que dejen allí sus inquietudes, sus saludos. Nos encantaría saber de dónde nos escuchan y también pueden dejar allí sus peticiones de oración. En la parte superior está la Biblia online para que ustedes nos acompañen con la lectura de los textos bíblicos. Y recuerde que si en algún momento de la transmisión nuestra señal se cae en nuestro sitio oficial, ustedes pueden seguir en sintonía a través de plataformas alternativas como Online Radio Box o Radio Colombia y que ninguno nos perdamos de esta poderosa bendición. Inviten a sus amigos, invite a su vecino, a su familiar, para que sean muchos más los que compartan con nosotros de este estudio bíblico y muy atentos, no nos perdamos estas 2 horitas de enseñanza. Ya está con nosotros el Pastor Laurentino conectado. Pastor Laurentino, buenas tardes. Bienvenido nuevamente a los micrófonos de encamínameradio.com. Adelante. Muchísimas gracias, hermanita Yulida Alejandra, y un saludo muy cordial a toda la audiencia de su programa Encamíname a lo largo y a lo ancho, donde se dirigen estas ondas. Saludamos a Latinoamérica, a Suramérica, especialmente por la lengua hispana, lo mismo Centroamérica. Por parte de México, Chile, invitamos a toda la audiencia que escucha esta enseñanza adelante, y también a Argentina, a Chile, a Perú, a Uruguay, también a Ecuador y Guatemala y los países de habla hispana en Europa como España y los Estados Unidos, a toda parte donde viaja estas ondas, que hay oportunidad de escucharla y hay lengua hispana que traduce para la comprensión de todo lo que en este momento se lleva a cabo. Bendecimos grandemente a las ciudades de Colombia, a la ciudad de Cali, a la ciudad de Villavicencio, a la ciudad de Bogotá, a la ciudad de Bucaramanga, y a todos en general un abrazo fraternal, y complementando hoy precisamente cuántas bendiciones o maldiciones hay en tu boca. Es una pregunta, pero también es cierto que hay una de las preguntas que mejor podemos detenernos a pensar en ella. La ira, la peor enemiga. La ira, la peor enemiga. Analice. La ira, la peor enemiga. La ira siempre estará presente cuando nuestra boca se abre para decir algunas palabras. Hay que medir las consecuencias,
hay que estar muy atentos y tener un control absoluto sobre aquellas cosas que vamos a hablar, sobre aquellas cosas que vamos a decir, porque si pensáramos en los efectos de nuestras palabras que salen con ira de nuestra boca, evitaríamos decirlas. El problema se genera, se presenta, es porque dejamos que la emoción nos embargue, que la emoción nos desubique y la emoción nos traslade de la forma equivocada y no permitimos un control adecuado para que no tengamos vergüenzas ni dificultades por los momentos de ira que no sabemos manejar. Cuando yo era muy niño, me acuerdo tanto y lo tengo muy fijo en mi memoria, que oí a una madre maldecir a su hija. La palabra que le decía era muy desobligante, era de una maldición supremamente grande, y le decía que era una mujer sin valor, que sería una mujer prostituta. Cuando nosotros estamos rodeados desde nuestra infancia, desde nuestra niñez, con amistades que vienen de una familia maldiciente, pues se vuelve muy usual el escuchar estas palabras y ya no se hacen para los oídos extrañas, ni tampoco ruborizan, sino más bien se aceptan, se complace con lo que se dice, y no solamente complacerse, sino también hablarlo. Es como un desahogo a la parte pecaminosa que hay interna, y esto nos obliga a ser parte de una sociedad donde la maldición es lo frecuente que está en la boca de la mayoría de las personas. Hablando sobre esta mujer, para mí no era difícil acostumbrarme a escuchar las maldiciones. No leí la importancia, porque escuchar maldiciones cuando hay lenguas maldicientes, cuando venimos de una casa maldiciente, cuando venimos de un entorno social maldiciente, se vuelve una parte de la vida, de la cotidianidad, y no es extraño escucharlas. Pero lo más interesante de este relato es que a esta mujer la vi crecer, a esa niña que fue maldecida, hasta llegar a ser adulta. Su vida se complicó porque cuando ya era mayor, cuando ya creció, se volvió una mujer que tenía relaciones sexuales con varios hombres y con algunos de ellos tuvo hijos, y sus hijos nacieron con defectos congénitos, con maldiciones generacionales que trajeron dificultades. Cuando yo entré a los caminos de Dios, comprendí lo grave que era maldecir, lo grave que era decir con tanto deseo y con ese desboque palabras que salen de la boca. Venía de una familia muy maldiciente y una familia demasiado iracunda, y esto son consecuencias de la mala vivencia y de una sociedad completamente destruida. Tomando el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 11 al 14, estamos nosotros reunidos para llevar esta enseñanza bíblica a todos los hogares, a todas las personas, y les pido
que tengan una concentración en lo que se habla para que se pueda retener y la palabra de Dios surta los efectos necesarios que son indispensables para estos tiempos y especialmente para una época de pandemia, cuando estamos confinados y necesitamos fortalecernos con la fe y necesitamos obedecer a la palabra para que el confinamiento tenga el sentido adecuado y nos ayude a continuar el camino que Dios ha trazado para todos los que creemos en su nombre. Está también en los micrófonos el hermano David Felipe López, porque él nos acompañará y nos ayudará a tomar algunas lecturas bíblicas que nos dará a nosotros luz para que las palabras que estamos compartiendo con esta audiencia tan maravillosa tengan el efecto y el alcance necesario y podamos compartirlo de tal manera que sea para nosotros apropiada y sea aceptada y sea para nosotros bien discernida y practicada. Así que los micrófonos los tiene el hermano David para que lo salude y nos lea Lucas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Amén, claro que sí. Dios los bendiga a todos los hermanos, a todos y a todas en los lugares donde Dios los tenga reunidos. Y que bueno, esta tarde otra vez nuevamente, como familia en la fe, escuchando la palabra del Señor y que a pesar de la distancia, de alguna manera seguimos unidos. Y que bueno, que en esta tarde el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, sea redarguyéndonos y seamos, y como siempre lo diré, lo más importante es poniendo en práctica su divina palabra. Lucas, capítulo 2, versículos 12 al 14, nos narra lo siguiente. Y dice, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con un ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Tan hermosa es estos versículos que nos habla que venía una gran destrucción a través de las maldiciones, pero una gran reivindicación por parte de Dios cuando nos trajo al mundo a Jesucristo nuestro Redentor, es Jesucristo nuestra esperanza de vida y Jesucristo el nacimiento de una nueva criatura para empezar una nueva dispensación. Y la dispensación de la gracia a través de la fe, sabiendo que en Cristo Jesús todos somos más que vencedores. En el libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 9, nos dice lo siguiente. Amén. Dice así Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estamos de acuerdo porque la Biblia nos da una promesa de las mayores, de las más grandes, y es que con Cristo Jesús somos más que redimidos y Él será el único que nos podrá llevar y a librarnos de la ira venidera, de esa ira que ha sido tan nefasta, esa ira que ha sido tan destructiva y que no solamente es causa de nuestra perdición, sino que es causa también de la destrucción del mundo, y de esa ira solamente nos puede librar nuestro Salvador. En la segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19, nos relata lo siguiente. Dice así, 2 Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué hermosa palabra para reivindicarnos de algo que no merecíamos, pero que el amor y la misericordia de Dios se hacía presente para reconciliarnos, ya para no tomarnos en cuenta el pecado, sino que a través de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo llevó los pecados en la cruz a través de su divina gracia, de su divina misericordia, y por su divina llaga somos nosotros curados. Esto nos lleva a recapacitar y a tomar en cuenta
que somos reconciliados y esta reconciliación debemos de llevarla, viendo todos los lados relacionados con la conversión de un creyente y su nueva vida transformada en Cristo son marcados por un Dios misericordioso, que solamente nos da lo que nosotros necesitamos, no por causa de nuestra justicia, sino por causa de su amor y de su misericordia. Los pecadores no pueden decidir por cuenta propia, porque no hay posibilidad. Somos raza caída y si no dependemos de Cristo, no podemos alcanzar la salvación. Un sentir puesto por Dios en cada uno y necesario, indispensable para participar de la salvación. Tomando en cuenta la maldición en sentido oriental, la palabra nos enseña en el libro de San Lucas, en los versículos 18, 19 y 20, vamos a entrar para lograr entender una partecita tan maravillosa que nos da la palabra, y se trata de la manifestación del ángel cuando le habla al sacerdote Zacarías, y vamos a relacionar esta historia maravillosa de ahí hacia adelante para que ustedes y yo tomemos en cuenta esta obra tan hermosa que el Señor nos enseña para entender cómo se desprende las cosas de una manera sencilla, pero bastante compleja, si no tenemos la sensibilidad espiritual para entenderla y no tenemos la guía maravillosa del Espíritu Santo. Amén. Nos dice de la siguiente manera Lucas capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. Dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Uno de los hechos imponentes de la palabra es que se repite la historia que en una ocasión ya había sucedido con una mujer estéril y que ya de acuerdo a la obra del Señor en esta enseñanza de Lucas capítulo 1 versículos 18, 19 y 20 nos recuerda algo tan maravilloso y es lo siguiente, que había pasado en circunstancias similares en el libro de Génesis capítulo 15 versículo 8 para recordarlo. De ahí desprendemos porque hay algo que vale la pena con el Espíritu Santo reflexionar. Lo que viene aquí a enseñarnos el Señor con su Santo Espíritu es muy importante para todos nosotros que escuchamos la palabra y vivimos la misma palabra, pero con un discernimiento adecuado para que nuestro crecimiento no se detenga. Amén. Dice así Génesis capítulo 15, versículo 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es una pregunta que viene a relacionarse, pero el tema es por qué estas cosas las relaciona la palabra, que es muy importante retenerlas, porque la incredulidad se considera un pecado y desde luego que si no fuera por la obra maravillosa de Dios, esto podría estancar, esto podría detener un propósito, porque aunque el propósito le era anunciado a los hombres para que se cumpliera lo que estaba ya determinado en el mundo espiritual, la falta de fe y la palabra que se presenta en la vida del ser humano de incredulidad podría ser el impedimento mayor y por eso debemos nosotros evitar que nuestra respuesta no sea tan negativa, que nuestra respuesta no tenga un signo de interrogante, porque se estaba dirigiendo nada más ni nada menos que al creador de los cielos y de la tierra y que él era un sacerdote con una dignidad muy alta y tenía que trabajar en el tabernáculo y tenía que llevar el conocimiento al pueblo y tenía que relacionar muchísimas cosas y no podía ser un desconocedor de que Dios sí podía hacer las cosas y no ponerlas en duda
como este hombre las puso precisamente por causa de tener la falta de fe, por la incredulidad, y que esto era un obstáculo para su propia vida, y por eso Dios le trae consigo una gran maldición que consiste en quitarle la posibilidad de hablar, y traía consigo una mudez por causa de su incredulidad. Aparentemente nos parece inofensivo, pero no, en el fondo es una enseñanza muy profunda, porque Dios tiene que tomar correctivos para a nosotros enseñarnos que si no fuera por la grandeza, por el poder de Dios, esto podría evitar, podría estancar, podría traer para el advenimiento de lo que ya estaba determinado una barrera de difícil quitarla, y por lo tanto era necesario tomarlo con fe. ¿Qué sucedía ahí? Que el Señor trae, es la primera palabra o expresión que desea el mal para alguna persona o objeto, porque es precisamente lo que el Señor le trae a través de la boca de este gran sacerdote Zacarías, que es un ejemplo para nosotros, el tener la fe, porque no podría decir que él no conocía lo que Dios podía hacer. Es como si cualquiera de nosotros no estuviésemos preparados. Entonces, ¿qué querría decir al respecto? Que no estaríamos profundizando en la fe, no estaríamos creyendo verdaderamente en nuestro Creador, sino nos volveríamos como máquinas para actuar, pero no tendríamos esa fe para creer que Dios todo lo puede hacer, y aún lo que es adverso o lo que es difícil. Se espera que la maldición suelte una fuerza negativa y maligna que actúe en contra de la felicidad y propicie el fracaso del maldecido. Siempre pasará. Precisamente la lectura que acabamos de compartir es porque él tuvo que aceptar que su incredulidad lo llevó a que perdiera el hablar por un poco de tiempo para que se cumpliera y dejar una enseñanza ya para todos los seres humanos sobre la tierra, que leemos la historia maravillosa de la venida de San Juan el Bautista y de la forma como fue profetizado, ya que esta pareja eran viejos, ya habían perdido las costumbres de mujer y seguramente las de hombre, y por lo tanto ya no esperaban sino cumplir sus años, pero en los planes de Dios estaban que ellos fueran padres ya en su vejez. Porque las cosas de Dios las hace de esa forma para mostrar su gloria. No es porque Dios le encanten los problemas, las bendiciones de Dios, ni añaden tristeza, ni tampoco pueden cambiarse, porque Dios está por encima con su majestad y con su gloria. Pero esta es una de las historias bellas que habla la palabra, y que vamos a escuchar el relato con el número 22 para recordar la historia. Bueno, dice así Números capítulo 22. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche,
y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: He aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zippor: Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vi al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Qué historia tan maravillosa, pero hay aquí algo muy importante, y es que la bendición de Dios, el pueblo, los reyes, el entorno y el conocimiento que había, era necesario derribarlo, pero solamente se podía hacer con una persona que tuviera el reconocimiento, que tuviera la cobertura del Dios Altísimo para que se pudiera llevar a cabo esta destrucción que nacía de Balac, porque consideraba que el pueblo judío era un estorbo y por lo tanto él pensaba que si lograba convencer a Balaam, él podía lograr que esa maldición le diera a él la posibilidad de vencerlo. Pero miren aquí las cosas que el Señor nos enseña. Balaam, a pesar de hablar, mire, esto nos pasa a nosotros y esto es una enseñanza supremamente profunda. Nosotros no podemos confiarnos de las jerarquías más altas de la iglesia porque nosotros no vivimos de palabras. Lo cierto es que Dios le prohibió que fuera hasta allá, pero él en el recuento de la historia, que es muy larga, por eso no continuamos para evitar poderles a ustedes dar una explicación y continuar con el tema, nos detuvimos en lo siguiente. Es tan cierto que el corazón de este hombre Balaam, a pesar de que temía a Dios y sabía que Dios era mayor, había en su corazón codicia. Él quería los presentes, quería lo que el rey Balac le ofrecía y él estaba inclinado y más adelante él le pide permiso a Dios para ir y Dios se lo concede porque sabía Dios que él podía ir, pero no porque él supiera que le iba a ser leal, que le iba a ser fiel, sino porque él sabía que él en el camino podía cometer muchos errores, pero Dios nunca llamó a personas perfectas y Dios también se vale de los seres humanos para cumplir sus propósitos y utiliza las armas que jamás se pudiera imaginar. Por ejemplo, estorbarle en un asna. Que hable un asno, solamente Dios lo puede hacer, definitivamente, porque Dios es Dios y Dios es el único. Pero en este plan tan maravilloso que nos muestra es que la bendición de Dios prevaleció.
por encima de la maldición, porque Dios puede convertir una maldición en bendición, y esto es algo que solamente está en el poder de Dios, porque Dios había bendecido, y esto no se puede contrarrestar, esto no se puede echar atrás, y le permitió a Balaam que fuera otra vez con él, aunque no se lo había permitido porque sabía que su corazón iba tras la codicia sobre todas las ofrendas y las cosas que le ofrecía Balac. Él quería pues obtenerlas, y ese es el descubrimiento que nos da en esta enseñanza, y por lo tanto estas bendiciones solamente se pueden tener cuando realmente somos obedientes. Miremos que para evitar las maldiciones religiosas, el único camino era obedecer los mandamientos de Jehová. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, 26, nos enseña que la única manera para derribar las maldiciones es obedecer. Amén. Dice así Deuteronomio 11:26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Nos coloca la maldición y la bendición porque, de acuerdo a nosotros, con la decisión que tomemos, con la decisión que cada ser humano tiene libertad, por eso nos es lícito todo, no todo conviene. Yo le he hablado a ciertas personas y les digo, ustedes pues pueden ser completamente autónomas para tomar sus decisiones porque le es lícito hacerlo, pero no todo conviene. Esa es la realidad. La maldición se elimina con la bendición. Lucas capítulo 6, versículo 28. Lucas 6, versículo 28. Amén. Dice así Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Maldición que se convierte en bendición. Romanos 12:14. Dice así Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La maldición de la ley se ha deshecho con el sacrificio de Cristo. Vamos a tomar el libro de Gálatas como la enseñanza necesaria para comprender cómo fue que se deshizo la maldición de la ley a través del Señor Jesucristo. Y en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 10 al 14, nos lo relata de una manera muy clara y específica, y con mucha atención vamos a escuchar. Dice así Gálatas 3, del 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente por qué. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto es para probar que la ley no puede justificar y salvar, solo puede condenar, porque la ley sola está dada para señalar lo que es pecado, para puntualizar todas las transgresiones y condenarlas. El violar uno solo de los mandamientos trae para sí condenación, y como todos han violado los mandamientos, todos están condenados. Y la ley nada puede hacer para cambiarlo. Vamos a tomar el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. 3:20 del libro de Romanos hasta el 24 nos dice lo siguiente. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tomemos Gálatas capítulo 3, versículo 13. Amén. Dice así Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Buena actitud, muy bien. Y esto nos ayuda, cómo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra redimió se usa con frecuencia para hablar de la compra de la libertad de un esclavo o una deuda. La muerte de Cristo, debido a que fue una muerte de sustitución por el pecado, es decir, Él tomó el pecado a sus cuestas y lo clavó en la cruz. Esa es la parte, que lo clavó en la cruz. La muerte es un sustituto del pecado. Satisfizo la justicia de Dios, así nos redimió de la ira venidera. De tal forma que Cristo se convirtió definitivo, rotundo, literal, el que compró a los creyentes para librarlos de la muerte del pecado, y su precio fue la sangre. Su precio fue su carne y su sangre. Y se llevó a cabo a través de la sentencia de muerte. Y fue hecho por nosotros maldición. Él soportó todo lo oprobio, toda la ira de Dios, por los pecados de los creyentes en la cruz. Esa fue la obra expiatoria. Esa fue la obra maravillosa que dio cumplimiento para que cada uno de nosotros tuviésemos en claro la obra redentora de Dios. Tomamos también que lo hizo para que no tuviéramos que enfrentar nuestro castigo, asumir todas nuestras fechorías. Él lo hizo por nosotros. Santiago capítulo 3, versículo 2, versículo 6, 3, 2 y 6. Capítulo 3, versículos 2 y versículo 6. Dice así Santiago 3, versículos 2 y 6. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y el 6 nos dice lo siguiente: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contra todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué significa? Santiago hace un señalamiento. Lo que usted dice, como lo que no dice, siempre estará bajo el juicio de Dios. Es muy importante la forma correcta de hablar. No es decir solamente las palabras. No es el momento de decir las palabras correctas, decir las palabras precisas en el momento oportuno, sino controlar los deseos de decir las cosas que no se deben, que ahí es donde todos fallamos. Ahí es donde todos nos detenemos a cometer los errores más frecuentes y soltar la lengua de una manera incorrecta. Yo hablo poco, sí hablo siempre porque tengo que hablar por la radio y tengo que hablar, pero en lo normal, en lo corriente, poco hablo, pero me he dado cuenta que cuando hablo cometo errores. ¡Ah, qué lengua! Si es la inflamación del universo. Evitar la murmuración. Hablar mal de otros, menospreciándolos, manipulándolos, enseñándoles falsamente,
Porque también la boca se utiliza para enseñar falsamente. Se enseñan cosas falsas. Hay cosas que dicen, por ejemplo, que no se debe de creer tanto en el Espíritu Santo porque esto se convierte en una costumbre y todo se vuelve revelación. Es que, ¿qué importa? Que las personas no tengan discernimiento. El Espíritu Santo no se puede callar ni se puede dejar en la puerta de la iglesia. Hay que permitir entrar y nosotros somos los responsables de que esto suceda porque la espiritualidad está en la abundancia de la oración, está en la abundancia de la obediencia y con el deseo fehaciente, sincero de hacer las cosas aunque nos equivoquemos. El Espíritu Santo no se puede apagar. Exagerando demasiado las cosas que se dicen. Hablar exagerándolas también es un motivo de maldición. Acusándolos de muchas cosas sin darles la oportunidad de defenderse de las acusaciones. Lisonjear a la gente con fines incorrectos para buscar beneficios personales. Mentirles sin necesidad. Antes de hablar, examine lo que va a decir. Examine lo que va a hablar. Examine primeramente lo que va a expresar. ¿Es verdad lo que quiero decir? ¿Es necesario decir lo que voy a hablar? ¿Es necesario y el tiempo oportuno para decirlo? ¿Es agradable? ¿Encaja perfectamente? ¿Es bueno? Oiga, pero ¿cómo está de malo? ¿De qué manera estamos utilizando mal nuestra lengua? ¿Cómo estamos haciendo las cosas mal? No lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo incorrectamente. De un lado, la lengua arroja veneno nocivo mortal. Y del otro, está manipulado por espíritus malignos, porque se aprovecha de los derechos, se aprovecha de los dardos, se aprovecha de nuestra manera carnal de ver las cosas y de salirnos de una manera fácil de los propósitos de Dios, hablando con deseos mezquinos del corazón que están llevados a las necesidades de este mundo y que, de verdad, que no tiene nada que ver con las cosas espirituales. La perversidad de la lengua tiene nacimiento en el mismo infierno. Allá es donde se gesta las grandes estrategias para enredar al hombre a través de su mente en todo lo que habla, en todo lo que dice, y nosotros nos parece que no somos aludidos, que ni siquiera nos damos cuenta de las cosas que están pasando y nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por nuestros malos deseos, nos dejamos llevar por nuestras iras, nos dejamos llevar por las contiendas, nos dejamos llevar por la maledicencia y nos dejamos llevar por los chismes. Y esto, pues, trae sus consecuencias. Hablar sin control, sin freno, puede causar un terrible daño. Satanás usa la lengua manipulando lo interior, la parte interna del ser humano, como tiene anhelos incorrectos, y de la abundancia del corazón habla la boca. Es porque ya el diablo nos dardió, porque el diablo nos metió en la mente miles de dardos que nosotros trabajamos como si estuviéramos haciendo una telenovela o estuviéramos creando un arte dramático y encajamos las piezas y comenzamos a hablar y comenzamos a decir, pero no tenemos espiritualidad, sino únicamente conveniencias personales y atizados por el mismo infierno, nosotros dejamos que esto pueda traslucir con nuestras palabras hacia las personas y esto es lo que nos trae a nosotros la debacle total y nos deja a nosotros con dificultades ante la presencia de Dios. Y el diablo simplemente se carcajea y dice, mire cómo tengo a estos tantos en mi mano.
y los puedo manipular como yo quiero. Satanás usa la lengua manipulando lo interior. De la abundancia del corazón habla la boca. Y miremos lo que dice el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 34. Nos dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ay, ¿cómo puede hablar lo bueno si nosotros en la presencia de Dios y en la mente estamos trabajando lo malo? Mire lo que dice Lucas 6:45. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, lo que tenemos atesorado, lo que nosotros trabajamos. Nosotros nunca nos detenemos a pensar ni examinarnos qué estamos pensando y si es conveniente realmente llevarlo a cabo, si es bueno, si es regular, si es importante, si es bueno para llevarlo o no. Solamente lo llevamos y lo ponemos presente y después, cómo nos sentimos interiormente. Qué cosa tan tremenda cuando se nos presenta una disputa. Es que esto no es de esta manera y yo procuro con mi boca ofender a lo otro, sacarle cosas del pasado con el fin de poder ofender y de ponerlo en entredicho y ponerlo contra la pared con la finalidad de lo que yo tengo en mi pensamiento, lograr sacarlo, porque lo malo, lo perverso está en mí. Y eso es lo que permite que nosotros hagamos tanto daño y por lo tanto las personas nos devuelven el mismo daño y después nos quejamos y decimos, pero ¿cómo es posible? Y lloramos y decimos, mire cómo me trató, cómo me dijo y cómo me siento de mal y cómo me lleno de odio y cómo me lleno de resentimiento por lo que la persona me dijo. Y no tomamos en cuenta que nuestra ofensa salió primero y que lo primero que se canalizó en nuestro pensamiento fue el mal y salió con las palabras y ofendimos de tal manera. Y antes decimos, yo no quiero hablar, déjame que no quiero hablar. ¿Por qué? Porque estoy que reviento, porque entre más pienso, más me enveneno con mis propios pensamientos. Palabras ociosas y con mala intención son en extremo peligrosas porque rápidamente esparcen destrucción y nadie puede detener el alcance con sus respectivos resultados después de que las cosas se han dicho. Ya no se puede detener. Se abrió la barrera y pasó la abundancia del agua y abundó y anegó todo lo que encontró en el camino. Es espantoso, es tremendo, y estos son los que nos generan a nosotros estas maldiciones. Es lo que trae maldiciones a nuestra vida. Es lo que trae para nosotros nuestro deber. Es tener mucho cuidado. Nuestro deber es tener mucho cuidado con lo que decimos, recordando que más tarde nos podemos disculpar porque las palabras ociosas se lanzaron al aire, cayendo en mal. Que se esperaba, ya que el daño permanece. ¡Ay, qué difícil que es sanar el daño que nosotros ocasionamos con nuestra boca, con las maldiciones! En los hogares, en las familias, cuando hay una lengua maldiciente, cuando se dispara shahad, cuando se dispara todo lo que ahora que trae sobre nosotros consecuencias por causa de nuestros actos, nunca nos detenemos a analizar, a examinar qué fue lo que pasó con nosotros, qué fue lo que sucedió en tal incidencia. Hay muertes, hay violencia, hay venganza, y nunca nosotros examinamos, sino pasamos por alto y nos llenamos de argumentos para justificar los hechos, para lograr que nuestros actos se justifiquen
a través de lo que nosotros concebimos como ofensa y nos vemos en la necesidad de contraatacar, no importando que nuestra defensa hiera, que nuestra defensa cause daño, que nuestra defensa pueda causar muerte. No importa. Lo importante es defendernos. El mal que se esperaba, ya que el daño permanece, palabras dichas con enojo. Ah, qué triste, ¿no? Las palabras dichas con enojo pueden destruir una relación de muchísimos años, una relación de muchos años. No importa. De la abundancia del corazón habla la boca. Quiero que otra vez el hermano David nos recuerde esta enseñanza de Lucas 6:45. Esta enseñanza es tan maravillosa que vale la pena recordarla, vale la pena mencionarla, porque este modelo que está escrito en la Biblia, algo que debemos retener, algo que debemos conservar en nuestra memoria, para no hacer daño, ni para hacernos más daño del que hemos ocasionado. Amén, claro que sí. Nos dice otra vez de la siguiente manera Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se da cuenta? Si yo tengo algo contra mi hermano, si tengo algo escondido, yo tengo enojo, tengo escondido muchísima violencia, tengo escondido muchísima maledicencia y tengo escondido otra cantidad de cosas. Esto afloran y afloran con mis palabras. Aspiramos a una salvación. Estamos en una pandemia y estamos ahora completamente recogidos y estamos guardados. Es el momento de reflexionar, es el momento de cambiar, es el momento de tener un enfrentamiento conmigo mismo porque el viejo hombre tiene que morir, tiene que estar sentenciado a morir. Porque Cristo Jesús lo crucificó, lo llevó a la cruz y nosotros tenemos que agonizarlo. Tenemos que completamente derribarlo. Tenemos que destruirlo. Es necesario una relación de muchos años para volverla a restablecer. ¡Ay, qué problema! Dice, sí, yo ya me defraudó, yo ya no voy a tener confianza. Bueno, viene cualquier cantidad de comentarios y sigue moviéndose en nuestra boca. Es que ya no puedo porque restablecer la confianza con esta persona me es imposible, me defraudó. Pero, ¿por qué no preguntamos? ¿También defraudamos? Entonces, si estas cosas pasan, tanto de allá como de acá, pues evitémoslo. Es lo mejor que podemos hacer. Antes de hablar, tenga presente que son como el fuego que avanza, que no se puede controlar, ni se puede evitar el daño que puede causar, porque avanza. Cuando se incendian los bosques, la leña seca, los árboles secos, las ramas secas, el pasto seco, rápidamente es inflamable y avanza, destruye. Así es nuestra lengua, nuestra forma de hablar. Lo que hables tiene impacto de muerte o vida. En el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículos 20 al 22, mire lo que nos dice. Dice así Proverbios capítulo 18, versículos 20 al 22. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Para tus hijos, esposa, esposo, familiares, amigos, para salir de la pobreza.
La lengua ligera. ¡Qué problema! Salmo 140, 11. Dice así Salmos 140, versículo 11. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarlo. Ay, por ser uno apresurado, por ser chismoso, por lanzar juicios, eso nos alcanzará y eso nos destruirá. La lengua burlona, cuando somos demasiado burlones y todo nos reímos de las gentes, los avergonzamos, los ridiculizamos, miremos las consecuencias. Isaías capítulo 28, versículo 22. Isaías capítulo 28, versículo 22 nos ilustra, nos da a conocer lo que realmente pasa con la lengua burlona, porque es una sentencia que Dios le dio al profeta, porque en el pueblo de Israel se acostumbraba a que estos hechos con frecuencia, y recordarán ustedes que el mismo Eliseo en una época fue burlado y esto trajo sus consecuencias, porque las personas que se burlaron de él por su calvicie trajeron maldición para su propia vida. Amén. Dice así Isaías capítulo 28, versículo 22. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. No nos burlemos para que no se desate más maldición para nuestra vida. Aprendamos nosotros a controlar la burla. Es bueno hacer algo jocoso para sonreírnos, pero que la burla se vuelva como un acto constitucionario y como parte de nuestra personalidad. Es ofensiva, es degradante, además ridiculiza, avergüenza y hace sentir mal a la persona. No es correcto hacerlo. La lengua maldiciente, 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice así 1 Corintios 5, 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Maldiciente ni los demás. El chismoso no puede también tener cabida, porque el libro de los Levíticos, capítulo 19, versículo 16, nos da a nosotros una enseñanza. Dice así Levíticos 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Porque es que el chismoso atenta contra la vida del prójimo, porque le inventa historias, le crea fábulas, le crea cosas que no convienen, que no son reales, porque son chisme y esto trae degradaciones, trae dificultades y por lo tanto está sancionado en la palabra de Dios y el chismoso no tiene cabida en el reino de los cielos. El jactancioso, el Salmo 10, versículo 3, hablar con demasiada jactancia, yo puedo, yo sé, yo tengo. Yo soy la persona indicada para eso, soy la persona que puedo resolver el tema, soy la persona que tengo la comodidad para hacerlo, soy la persona que tengo el conocimiento para poderlo hablar. ¡Ja! Dice así Salmos capítulo 10, versículo 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Se jacta de la condición de su alma. Se siente jactancioso porque cree que lo tiene todo. Jactancioso, ¿verdad? El mentiroso, Salmo 101, 7. No puede ser mentiroso. Atención, todo esto es una enseñanza y lo estamos presentando con los versículos que están escritos en la Biblia para que esto se convierta realmente en una doctrina sana dirigida por el Espíritu Santo. Salmos capítulo 101, versículo 7 nos dice de la siguiente manera: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. No se afirmará porque el mentiroso pierde credibilidad, pierde cualquier condición de aceptación y por lo tanto pierde un lugar en el lugar donde se efectúa la mentira. El acusador, Mateo 7,
versículos 4 y 5. Amén. Dice así. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ay, qué triste que es nuestra vida, ¿no? Siempre acostumbramos a acusar a la gente por las cosas banales, por las cosas insignificantes, pero se nos olvida que nosotros tenemos cosas mayores que nos avergonzaría de tal manera que no quedaríamos bien parados, que no tendríamos autoridad para hacerlo, pero sin embargo lo hacemos. Por eso la sentencia de la palabra, el acusador no tiene oportunidad, pero es una tendencia del ser humano. Pero es que esta persona, mire cómo se comporta, mire esta persona lo que hace, mire esta persona que no me agrada por los actos que se refiere y por los actos que generalmente realiza. Estamos acusándolo. Pero nos olvidamos. No es lo mismo señalar un defecto para tratar de ayudar que un defecto para tratar de destruir. Esa es una diferencia abismal. Eso siempre está con nosotros. Acostumbramos a ridiculizar, a acusar a las personas que no son de nuestro agrado. Ninguna palabra salga de nuestra boca. Miremos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Amén. Dice así Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando nosotros hablamos palabras corrompidas en doble sentido, cuando hablamos palabras que van con otra intención, no solamente perturba el pensamiento porque notemos que cuando hay una audiencia y va con una palabra en doble sentido o con una palabra corrompida, nuestro ceño queda fruncido y una expresión casi de sonrisa o hasta de sonrisa y tal vez una sonrisa expresamos porque nuestra mente trabaja rápidamente la palabra corrompida, porque nuestra mente también lo está. Y no solamente somos partícipes de lo corrompido, sino que también nosotros lo hacemos. Y por eso sanciona la Biblia este tipo de acciones. Porque mire que las palabras que cambian completamente el sentido de la bendición son tan hermosas que nosotros tomamos creación. Fue hecha por la palabra y bendecida. En el libro de Génesis vemos que por causa de la palabra fue la que le dio la vida. La palabra de Dios. Si es una palabra de Dios, ¿cómo permitimos que la palabra que da vida nosotros causemos muerte? En el libro de Génesis capítulo 1, fue la palabra la que le dio vida y fue la palabra la que dio la unión y fue la que hizo decisión. Dice así Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Palabra creadora. Si Dios creó, ¿cómo vamos nosotros a dañar la creación? Con palabras maldicientes, con palabras destructivas y con todas estas características. Si Dios no lo hizo con esa finalidad. Esto es muy triste, ¿verdad? Ahora, tomemos en cuenta que el libro de San Lucas, capítulo 1, versículos 64 al 66. Miren lo que nos habla. Dice así Lucas capítulo 1 del 64 al 66. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Recordemos de nuevo y volvamos a leerlo para recordar esta historia. Dice así del 64 al 66 de Lucas capítulo 1. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas.
Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Qué hermoso cuando la bendición viene y esto se respeta, esto se lleva y esto se guarda. Por lo general, el que vive en la presencia de Dios, amándole, obedeciéndole, goza de la bendición o provisión divina. Miremos lo que dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículos de 3 al 6. Nos dice de la siguiente manera el capítulo 28, versículos 3 al 6. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. La bendición, la vida, todo del pueblo de Dios es una herencia de bendición. Es un esfuerzo continuo por bendecir, porque la bendición trae consigo bienestar, trae consigo lluvias maravillosas de bendición en su tiempo, también trae paz y tranquilidad y gozo en el corazón del hombre. La bendición es de un esfuerzo continuo por bendecir. Mateo capítulo 5, versículo 44. Nos dice de la siguiente manera: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El amor no solamente es un sentimiento, no, mis hermanos, no, sino es una preocupación permanente que se debe practicar, bendiciendo, orando y deseando positivamente el bienestar. Por igual, a amigos y enemigos. Romanos, capítulo 12, versículo 14. Dice así Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Porque cuando nosotros devolvemos una bendición en lugar de una maldición, nuestra boca y la persona no recibe un ataque ni tampoco una venganza por causa de nuestras palabras, porque la tendencia que nosotros tenemos es a defendernos con venganza. Pero cuando nosotros, los que nos persiguen, los que nos infaman, los que nos hacen daño, le devolvemos de una manera diferente, no tenemos venganza en el corazón, solo tenemos una bendición maravillosa para poder expresarla. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así 1 Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si esto se usara, esto se practicara, el mundo estaría en paz, el mundo se regocijaría, el mundo habría amistad, habría unión, el mundo se uniría para lograr una vida agradable, una vida de aceptación, una vida satisfactoria, si nosotros cumpliéramos lo que está escrito. El lugar de la maldición no está en nuestra vida. Esto es únicamente para bendecir, para perdonar. Así glorificamos el nombre de Dios y no creamos malas amistades y nuestro corazón no se carga de perversidad con violencia, no se carga tampoco de venganza, no se carga de ira, de contienda, de división. Pedro, a través de las pruebas, desarrolló los frutos del Espíritu que representan cualquier grupo de creyentes. Uno, la armonía. Porque es armonioso buscar las mismas metas. Dos, compasión, estar atento y ayudar a los demás.
Qué hermosa sería la vida si eso lo lográramos, ¿no? Aunque lo escuchamos, en la práctica fracasamos. 3. Amor. El ver, sentir y comprender la debilidad de los demás tratándolos como hermanos en la fe, no discriminándolos, no recalcándoles ni señalándoles sus errores. 4. Tener compasión. Al ser afectuosos, sensiblemente e interesándonos en sus necesidades. Hay veces pasamos por alto eso. Ni siquiera nos importa. 5. Humildad se demuestra procurando animar a otros que se regocijen con los triunfos de los demás, no envidiándolos, no mirándolos, no se lo merecía. No, simplemente la satisfacción de gozarnos con el que se goza. En este mundo caído, comúnmente se muere verbalmente a las personas o les damos la espalda si nos sentimos heridos. Las enseñanzas según Jesús en Mateo 5, versículo 39. Nos dice así, Mateo 5, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermosa palabra que solamente en Cristo Jesús tuvo cumplimiento y en algunas personas sobre la tierra, pero no creo que sean muchas, que son muy pocas y entre esas tenemos que caber nosotros también. Porque necesitamos tener un cambio de vida. Necesitamos que la maldición se vuelva una bendición. Necesitamos que nuestra actitud sea completamente diferente a la del mundo secular, al del mundo presente. Debemos cambiar. Dar la otra mejilla. Nos enseña a nosotros los cristianos a responder con oración en favor de quienes nos ofenden. En lugar de traerles juicio, Señor, ayúdalo, porque vemos a nuestro hermano débil, se ofuscó, se encolerizó y ofendió. Pero lo importante, que a mí no me hizo daño, porque comprendí la debilidad y no quisiera sentirme como él, sino comprenderlo y pedir, Señor, que le ayude para que él pueda superar su momento de dificultad. En el reino de Dios, la venganza es una conducta incorrecta, como afrentar a una persona con insulto, sin que importe si ha sido con intención o no que nos ha ofendido. Evitamos la tendencia a herir a quienes nos hieren. En lugar de reaccionar con ira, oremos por esas personas, como otros oran por nosotros. No falta quién. Tú no conoces, mi querido hermano. ¿Quién ora por ti? Porque hay cosas que se hacen en secreto, porque el Espíritu Santo pone en el corazón de la persona el orar. Y esta persona ora y no sabemos ni nunca nos enteramos. En lugar de cosechar en la mente el deseo de hacer daño, el deseo de vengarnos, el deseo de perjudicar, el deseo de generar una vida desagradable para las personas que no las consideramos gratas, que nos sentimos ofendidos, devolverles con una traición, devolverles con un agravio, el Señor no está de acuerdo y la realización de una criatura nueva en nuestra vida es lo esencial, es lo primordial, porque Cristo por eso murió, Cristo para eso llevó nuestros pecados a la cruz, para que naciéramos de nuevo y tuviéramos una vida nueva en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. En lugar de reaccionar con ira, oremos por esas personas como otros eran por nosotros. En la teología bíblica, bendición
es la palabra clave de los dos testamentos. El pacto de bendición hecho con Abraham, con bendición, en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. También dice así, Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Del árbol de la genealogía de Abraham viene el Señor Jesucristo, que en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, versículo 25, leemos lo siguiente. Dice así 3:25 del libro de Hechos. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Alabado sea el Señor. En Gálatas capítulo 3, versículo 14, seguimos avanzando para darnos una idea concreta acerca de todo lo que es bendición y de lo que viene de parte de Dios, que es tan indispensable, tan importante tenerlo en nuestra memoria vigente para cambiar nuestros hábitos pecaminosos y estas maneras angustiantes que están derribando nuestra vida para tener la paz y la tranquilidad en Cristo Jesús. Dice así Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Qué hermoso y qué bello cuando en Abraham se cumplió en Jesucristo la dispensación de la gracia para que los gentiles, que somos nosotros, tuviésemos oportunidad de la salvación, ya que por norma y por llamado, desde el Antiguo Testamento fue para el pueblo de Israel, pero en Cristo Jesús debía de alcanzar a los gentiles. Efesios 1:3. Amén. Dice así Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tomamos el libro de la Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así 1 de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Estas son las bendiciones apostólicas. Esto lo transmitieron los apóstoles porque a ellos les fue dada también la bendición para que ellos la remitieran a todos nosotros y también nosotros lo remitamos a todos los demás. 1. Aplastará al diablo en corto tiempo, y lo dice en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 20. Capítulo 16, versículo 20. Dice así 16, versículo 20 del libro de los Romanos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Gloria a Dios, qué bendición tan grande, porque este que vino a robar, a matar y a destruir, en breve será aplastado completamente. Otra promesa de bendición para su pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión. Vamos a tomar Judas, versículo 24. Dice así Judas, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Alabado sea el Señor, que seguimos avanzando. Qué maravilla es encontrar las bendiciones. ¿Por qué no extirpamos? ¿Por qué no desarraigamos? ¿Por qué no quitamos
¿Por qué no sellamos nuestra boca y evitamos las maldiciones? Ah, qué bello es bendecir, qué bello es mejorar, qué bello es crear en el mundo espiritual las bendiciones que traen beneplácitos, traen confortamientos supremamente agradables y que nos hace sentir bien, nos hace cambiar de vida, nos hace sentir diferentes. Eso es muy importante. Estas cosas las vamos a compilar en el libro de Levítico 9:22. Levítico 9:22. Dice así Levíticos 9:22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. ¡Ah, qué hermoso! Siempre la bendición de un sacerdote es importante para el pueblo, pero hay que conservarla, porque note que hubo una gran expiación, hubo un derramamiento del Espíritu, todo eso es glorioso, todo eso es importante. Lástima que no lo conservamos, lástima que no permanece por causa de nuestro pecado, pero la lucha es permanente, la lucha es cotidiana y con la ayuda maravillosa de Dios lo vamos a lograr, lo vamos a vencer y vamos siempre con optimismo, con seguridad y con muchísima fe a lograrlo. Números 6:23. Amén. Dice así Números 6:23. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué bello si nosotros logramos llevar estos principios bíblicos que nos traen a nosotros una reconfortación espiritual muy profunda, porque es bueno, porque recuerden, de nuestra boca depende lo que nosotros vayamos creando en el mundo espiritual. ¿Cuántas bendiciones o maldiciones hay en tu boca? Pero qué fácil es bendecir, qué fácil es recibir bendiciones. En el libro de Josué, capítulo 22:6, nos recuerda también las bendiciones. Dice así Josué 22:6, y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Qué hermosas bendiciones. Todo el tiempo se habla de bendiciones. Primera de Reyes 8:55, recordando todo lo que el Señor aquí nos invita para que comencemos a tener un cambio muy importante que de parte del Señor ha sido su principal deseo, porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él no quiere que ninguno de nosotros nos quedemos. El hecho es que nosotros sí queremos quedarnos, pero Dios no quiere que nos quedemos. Es que el pecado que mora en nosotros es el que nos permite rezagarnos, es el que permite que no culminemos la obra, pero Dios sí quiere. Ese es su deseo. Lástima que el pecado en nosotros sea mayor que el deseo de bendecir, el deseo de agradar a Dios con nuestras bendiciones, perdonando al enemigo y hablando las cosas como se debe. Recordemos lo que dice la Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 55. Amén. Dice así Primera Reyes 8:55. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Y nos sigue diciendo: esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Volvamos a repetirlo. Dice de la siguiente manera otra vez: y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta:
Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Qué hermosa palabra que nos permite recordar cuando la bendición de Dios no añade tristeza y dice que bendito sea Jehová, que ha dado la paz a su pueblo Israel, conforme todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. La confianza plena en Dios. Él tiene una promesa de salvación. Nos está hablando sobre lo que es una maldición, lo que nosotros procuremos mejorar, lo que nosotros logremos sacar de nuestra boca para bendecir. Es la parte esencial, es fundamental porque vamos creando en el mundo espiritual muchísimas lenguas de fuego sobre nuestra cabeza por causa de nuestra obediencia. Y ninguna de las palabras que Jehová nos ha dado caerán al piso, sino serán realidad en nuestra vida. Es necesario que esto lo tengamos presente porque Dios quiere a nosotros bendecirnos, pero nosotros tenemos que quitar la costumbre de maldecir, tenemos la costumbre de negar la eficacia de la palabra de Dios anteponiéndonos a la bendición. Debemos de bendecirlo todo el tiempo. Es muy importante esto. Utilizar la bendición como herramienta favorable es. ¿Cómo sembrar árbol cerca de muchas aguas? Tendrá mucho fruto. Bendición de Dios a los animales y a los hombres. Todo en la vida, desde su creación, desde los frutos de los árboles, como los mismos animales fueron bendecidos y hoy siguen siendo una gran bendición. Tú ves una gallinita, y la gallinita ni se da cuenta de la existencia de nosotros, pero ha sido tan bendecida que nosotros la servimos como un manjar a nuestra mesa. Porque hasta eso Dios lo ha bendecido para que sea para nosotros de aprovechamiento. ¿Cómo no vamos a reconocer? Dice Génesis capítulo 1 del libro de Génesis capítulo 22 al 28 para leerlo y recordar las bendiciones de Dios que aún nos están haciendo felices, que aún las estamos recibiendo sin ninguna clase de merecimiento, porque Dios nos lo ha dado todo, nos ha provisto de todo y solo nos exige obediencia para lograr alcanzarlo. Dice así Génesis capítulo 1, versículo 22 al 28. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¡Qué maravilla! Creó todo, creó al hombre y le dio señorío. ¡Qué bendición! Y aparte nos bendijo. Nosotros por el pecado maldecimos todo hasta su creación. Decimos maldita la tierra cuando Dios la santificó. Toda su creación Dios nos la dio para beneficio personal. Oh,
Si tomáramos en cuenta eso, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Dícese del beneficio o don que se le da a alguno. Génesis 33:11. Dice así Génesis 33:11. Acepta, te ruego mi presente que te he traído porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Las bendiciones que recibimos de Dios y de las cosas que Él nos ha bendecido son importantes para nuestra vida porque hasta en los pequeños detalles se ve la gloria de Dios, se ve la magnificencia de Dios y se ve el poder de Dios y se ve el amor de Dios. ¿Por qué tenemos que maldecir? ¿Por qué debemos de maldecir a nuestros hijos, a nuestra casa, a las cosas, a nuestros animales, si ellos ya fueron bendecidos? ¿Por qué tenemos que maldecir a nuestros hermanos en la fe si Dios también nos bendijo y nos dio señorío sobre todo? El libro de Josué, capítulo 15, versículo 19. Dice así el libro de Josué capítulo 15 versículo 19. Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. ¡Ay, qué bendición!, ¿no? Es dar buenas cosas para el beneficio personal. Hasta eso Dios lo concede. Tú bebes la agua porque Dios te la facilita, porque Dios la creó y de esa parte nos sustenta. De esa forma, Él nos sustenta. Es lo que debemos de reconocer. Es dar buenas cosas para beneficio personal. La maldición es como un ciclón que arrasa con lo que se encuentra, llevándolo lejos y estrellarlo con ímpetu, dejándolo lesionado y acabado. Esa es la maldición. La bendición debe de salir de lo más interno, de lo más profundo, debe de salir de lo más interno con el deseo de que la persona reciba el bien esperado. Cuando lo hacemos, no hay cosa que cuando una madre le dice a su hijo o a su hija, ay hijo, yo te deseo de todo corazón que tú encuentres tu felicidad, que tú encuentres tu empleo, que tú encuentres lo que buscas. Ah, qué hermoso, ¿verdad? Pero qué triste cuando dicen, maldito eres. Qué cambio, ¿no? Se transforma la boca, se transforma los seños de la cara, y los alcances de las palabras tienen su devastación. Pero qué hermoso cuando sale de lo más profundo del corazón la bendición. Esto sí que es la bendición. Debe de salir desde lo más interno. Es la congratulación de gozo que se siente cuando la persona recibe la bendición de cualquier índole. Cuando bendijo Dios a Noé, a sus hijos, en Génesis 9:1. Nos dice así Génesis capítulo 9 versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Qué hermoso, ¿no? Pero cómo se trastornó en el camino. Después de que Noé se emborrachó y sus hijos tuvieron su primera cena, se nos pasa a nosotros. Eso no es un caso de Noé, sino es para referirnos cómo el ser humano, por causa del pecado, tan fácilmente nos sentimos que trastabillamos, nos enredamos y caemos. Así fácilmente estamos tranquilos en un hogar, en una familia, y de pronto viene la dificultad y viene la adversidad y caemos al piso, caemos en la dificultad, caemos en la maldición y resultamos agrediéndonos con la boca, haciéndonos daño. Y después caemos retenidos por allá con la preciosa intención de hacer lo correcto. No, con la intención nefasta de hacernos daño y de herirnos. ¿Cómo caemos de mal? Delante de la presencia de Dios, cuando estos hechos se suscitan, cuando estos hechos
se manifiesta. Es también, Dios bendice a Abraham. Génesis 12, versículos 2 y 3. Busquen en sus Biblias capítulo 12, versículos 2 y 3. Amén. Dice así Génesis 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un escogido, una simiente, donde se iba a empezar una nueva dispensación, fue bendecida por Dios. Lamentable es que la descendencia, los frutos del hombre, a través del pecado y la contaminación del pecado, se convirtieron en maldición. Pero Dios bendijo y se cumplió para que siguiera el curso de lo que estaba establecido, pero lástima que se trastocó por el camino, por la causa del pecado. Y esto nos trajo a nosotros repercusiones, que hoy podemos decir somos una raza caída. La bendición debe de ser expresada a cualquier prójimo en las circunstancias más adversas de la vida. Nos dice Lucas capítulo 6, versículo 28. Amén. Dice así Lucas 6, 28. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. De las formas que vemos en la Biblia es lo más adverso. Romanos 12, 14. Romanos 12, 14. Dice así 12, 14 del libro de Romanos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Si nos están maldiciendo, si nos están persiguiendo, si nos están haciendo daño, bendicámoslos. Ah, qué difícil, ¿verdad? Devolver un bien por un mal. Cuando nosotros los pastores bendecimos al pueblo, Levítico 9:22. Dice así Levíticos 9:22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Gloria al Señor. El libro de los Números, capítulo 6, versículos 23 al 27. Dice así número 6, 23 al 27. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Eso es creativo. Cuando se hace con fe, saliendo de las entrañas, se forma una aureola con destellos que irrigan lo que se desea hacia la persona. Es como una persona nadando, atravesando el río, y siente que las fuerzas le faltan tratando de consumirse. ¡Qué bendición! Del otro lado, viene una lancha en su rescate. Todo en la vida tiene una contraprestación. Solo que no debemos afanarnos. Solo debemos tener la fe y nuestra mente cambiada, restaurada, porque Jesucristo nos propone el nacimiento de una nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La bendición no añade tristeza. Nos regocija, nos da ánimo para seguir adelante. Cuando éramos niños, recibíamos influencias negativas, maldiciones que fueron haciendo parte de nuestras vidas, acostumbrándonos a la maldición más que a la bendición. Esto se hizo inherente, se hizo particular y se hizo masivo. Primero particular en cada persona y después se masificó. Después de que se masificó, se volvió como una plasta de neve
negro que cubre nuestros pasos y que nos acostumbramos a tener una condición antagónica con nuestra forma de decir, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de dirigirnos a las cosas. Maldita esta piedra que me tropecé, maldito este muro y que me encontré, maldito el momento en que me encontré contigo. Yo pienso que nosotros no podemos maldecir ni a las personas ni los momentos. Solo que podemos decir es lo siguiente: ayúdanos, Dios mío, para comprender la debilidad y comprender que esta persona es también parte de tu creación. Debo amarla, debo respetarla y debo de comprenderle sus debilidades y pedirte, Dios mío, que le ayude. Pero esa forma de pensar tiene que ser una transformación, tiene que ser un cambio de vida, porque nuestras maldiciones le hemos dado tanta importancia que cuando yo paso por lugares determinados, por talleres de mecánica, donde hay masificación de personas, se encuentra que es muy popular el maldecir. Cuando se encuentran hombres y mujeres compartiendo abiertamente, vienen las maldiciones. Y esto es como algo natural, es como algo que acostumbramos a vivir. Tú tienes una familia, hay tíos, hay sobrinos, hay cercanos, que nos acostumbramos tanto a sus vulgaridades, acostumbramos tanto a sus maldiciones, que ya no le damos importancia, ni siquiera les estorbamos. Pero qué mala manera de vivir, qué mala manera de generar maldición para tu vida. Como todos los que tú tratas, tu vida en tu casa es un infierno. Porque si tú no te moderas, si tú no cambias tu forma de pensar y conviertes la bendición como parte de tu vida en lugar de maldecir, vas a traer nefastas repercusiones que te van a doler, que te van a causar daño y al contrario, en lugar de bendecir, vas a maldecir mucho más. Es necesario aprender a vivir, pero en el orden de Dios. Gracias a la redención del Señor Jesucristo, tenemos una esperanza de vida. Gracias a lo que dice Gálatas, para recordar lo que nos dice en Gálatas capítulo 3, recordando todo lo relacionado con la redención de Cristo, tomando en cuenta toda su maravillosa obra, podemos recordar lo que en ella viene a nosotros como enseñanza, que viene como participación maravillosa de tu Santo Espíritu. Solo que Dios nos ayuda, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la ley, bajo maldición. Pues escrito, maldito está el que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo, aquí viene lo importante, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, todo el que es colgado en un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Qué hermoso y qué bello es recordar que las promesas son aquellas asociadas con el pacto de Dios que a través de Abraham lo logramos, para que en Cristo Jesús, que viene de ese árbol de genealogía, recibiéramos de parte de Él una bendición tan grande, de reivindicación, de cambio, que es hecho por nosotros maldición. Al soportar toda la ira de Dios por los pecados de los creyentes en la cruz, que fue lo que nosotros recibimos,
Cristo puso sobre los hombres bajo la maldición pronunciada sobre aquellos que transgredían la ley. Es una forma común del Nuevo Testamento, que es introducir la forma de salvación a través de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, que no tenemos sino un momento de gratitud, de agradecimiento, amado Padre, por habernos ofrecido a su Hijo, y su Hijo por haberse ofrecido a sí mismo, y Espíritu Santo por redarguirnos, por instruirnos, por enseñarnos, por separarnos, por ayudarnos, para tener vigencia el nombre maravilloso de Cristo Jesús en nuestras vidas, para que no olvidemos que todo lo que nuestra boca diga tiene que ser dicho en orden y conforme a la bendición que tú estableciste, amado Señor. No tenemos sino agradecimiento para contigo, Jesús. Gracias por haberte ofrecido a ti mismo. Y gracias, Padre, por haber ofrecido a tu Hijo. Y gracias, Hijo, por haberse ofrecido a ti mismo. Y gracias, Espíritu Santo, por tu poder, por tu grandeza y por darte todo lo indispensable para que nosotros alcanzásemos esta vida eterna, que estamos peleando esta gran batalla. Y tu pueblo que escucha esta palabra sea reivindicatoria para empezar una vida nueva, una transformación en nuestro lenguaje, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de sentir, que nuestra bendición sea dada por siempre y que la maldición desaparezca, que la bendición sea nuestra boca llena de alabanza, que nuestra bendición sea permanente, que nuestra bendición sea un modelo, una costumbre, una forma de vida, y romper con los esquemas de la vieja vida pecaminosa de maldición, de la insistencia permanente, enseñándole a nuestras generaciones, enseñándoles a los que estén en frente a nosotros los principios que tiene la palabra y la forma agradable de bendecir. Quiero expresarle una bendición muy profunda a toda la audiencia de su programa encamínameradio.com. Decirles que los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que bendigo sus hogares, bendigo sus vidas, bendigo la fe, bendigo la paciencia, la tolerancia, la mansedumbre, los frutos del Espíritu, para que se pongan por obra y que fructifiquen. Y esperemos la dispensación, que está pronto por llegar, pero que pronto en la presencia de Dios, en su tiempo, pueden ser días, pueden ser meses. Solo que tenemos la fe y la confianza de que lo lograremos. Y que gracias, mi querida audiencia, por estar juntos. Los bendigo de todo corazón y los abrazo cordialmente para desearles que seguimos adelante y que esperemos en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Recordemos, mi querida audiencia, por donde ustedes se encuentran, que tenemos una cuenta de ahorros para los que quieran participar, para los que sientan en su corazón aportar. El 730-207-6116. Es con el fin de que la emisora tenga su propio sustentar, y también recordarles que la Iglesia Trina no tiene misioneros en el exterior, ni evangelistas, ni pastores, ni misioneros. Solamente tenemos las ondas de Encamíname Radio hasta el día de hoy y no podemos responder por ninguna clase de persona. Que la Iglesia Cristiana Trina, Cristo es, no tiene otro nombre. No se le agrega ni internacional ni mundial, sino es Iglesia Cristiana Trina, Cristo es. Para ustedes, una mañana, una tarde, una noche feliz. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y desearles de todo corazón para que la gloria maravillosa del Espíritu Santo
los acompañe, los guíe y nos encontramos en las nuevas emisiones para fortalecernos con el poder de su espíritu y para seguir adelante en esta pandemia que hoy la estamos viviendo, pero que no podemos desperdiciar el tiempo, sino fortalecernos en el poder de la fuerza de Cristo y lograr que nuestra vida tenga un cambio, nos preparemos adecuadamente para que otras personas reciban el beneficio con la dispensación maravillosa del poder glorioso del Espíritu Santo y que ustedes también se glorifiquen en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya nos despedimos en la tarde de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos en próximas emisiones con ustedes, días jueves, días domingos, son los días de culto. Desde muy temprano arrancamos para que desde muy temprano estemos en la presencia del Señor. Nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Encamíname Radio y @EncamínameR. Y participen con nosotros también el resto de la semana de toda nuestra programación. Allí en nuestra página oficial, categoría de programación, ustedes pueden ver los programas, pueden encontrar los horarios y mucha más información. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima, si así Dios lo permite. Bendiciones para todos. Encamíname Radio. Encamíname Radio. Ahora en Spotify y YouTube. Búscanos en estas plataformas como Encamíname Radio y sigue disfrutando de nuestra programación. También nos encontrarás en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como Encamíname Radio y @EncamínameR. Síguenos, déjanos tu me gusta y comparte nuestro contenido. Encamíname Radio. Encamíname Radio. Transmitiendo para todo el mundo.